Bueno, seguimos entonces aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Luciano Orellano, autor de un excelente libro, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Muy buenos días, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por este espacio. Bueno, lo primero que me gustaría es que nos cuentes, así en un abuelo de pájaro, de qué trata el libro, que es una extensa investigación, digámosle al público que no es un pequeño folleto, no es una página, es un libro casi de 500 páginas, de manera que tampoco es un panfleto, está todo absolutamente documentado, fruto justamente de un trabajo muy importante que además supongo habrás tenido la colaboración de amigos con los cuales habrás podido reunir toda la información. ¿Por qué no nos decís, abuelo de pájaro, de qué trata tu libro? Bueno, la pregunta sería una pregunta que no tenemos que hacer los argentinos, ¿no es cierto? Porque el título sangra, es decir, la Argentina sangra por la barranca del río Paraná. Tiene que ver que por un lado fluyen los manantiales de la riqueza como nunca, y por otro lado, digamos así, vemos una Argentina tremendamente injusta, que no nos pertenece y que nos han robado. Casi una Argentina de posguerra. Claro. Así que bueno, eso si vos querés lo desarrollamos un poquito, pero esa sería la pregunta, digamos, por la cual tratamos de contestar, digamos, ¿no? Claro. Yo te hago otra pregunta y vos desarrollás. Se habla, lo decís vos, pero también se habla de extractivismo, de saqueo, de piratería, pero a mí me gustaría plantearlo para nuestros oyentes en su doble connotación. ¿Qué quiero decir con doble connotación? Por un lado, se exprime, se explota a la naturaleza, a los bienes naturales, a tal punto que en muchos casos no se le permite en el ciclo biológico recuperar los elementos que hacen a su verdadera fertilidad, por un lado. Y por otro lado, se le roba al pueblo argentino, a través de ardides legales, jurídicos y trampas de todo tipo, los recursos de vida, y que ahí está el fundamento último, vos me corregirás, el fundamento último de por qué en la Argentina se empobreció a tantos millones de compatriotas, por qué en la Argentina el 63% de niños y adolescentes están sumergidos en la pobreza, por qué en la Argentina falta trabajo cuando lo que debería sobrar es el trabajo. ¿Compartís esta idea de el doble saqueo de la naturaleza y al pueblo? Sí, mira, bueno, vamos a desarrollar un poquito porque son 500 páginas. Te hago una sobre lo principal que es el título, digamos, y después vamos a ir hasta cuestiones. La América del Sur no es que sangra la Argentina por el Paraná, por la barranca del río Paraná. Lo que está sangrando es América del Sur. Y atendiendo un poco lo que vos decís, digamos así, América del Sur la han convertido en una alfombra verde, un océano verde de soja. La matriz productiva, digamos, de América del Sur, que tracciona todo, no lo único, no en términos absolutos, pero la matriz productiva de América del Sur, ¿no es cierto?, ha sido la soja en los últimos 20, 25 años. Y se ha corrido, como bien decís vos, ¿no es cierto?, la frontera casi 70 millones de hectáreas. Volvemos a reiterar. Y, es decir, en total, el total de millones de hectáreas vinculadas a la agricultura, a este tipo de producción, a este modelo productivo que tiene como matriz lo de la soja, el total de la agricultura son 130 millones de hectáreas. Eso estamos hablando de un proyecto continental. Esto es Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no es cierto?, Bolivia, parte de Bolivia, ¿no es cierto?, y de esas 130 millones de hectáreas hay 60 que están vinculadas a la soja, ¿no es cierto?, que es lo que tracciona absolutamente todo. Lo hacen en una economía en escala, ¿no es cierto?, tenemos una economía en escala, donde cada vez las unidades productivas, no el pequeño chacarero,
¿no es cierto?, el pequeño agricultor, sino que es una escala de 1.000, 5.000, 10.000, 200.000. Hay empresas que pasan a trabajar hasta 1 millón de hectáreas. Y arrasan con todo, han arrasado con 70 millones de hectáreas de bosque, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo. Todo eso se traduce en ¿qué? En un embudo de América del Sur. Todo eso viene en gran parte de Bolivia, parte de la soja paraguaya, lo que han hecho con el Paraguay, todo eso viene como un embudo a Rosario, ¿no es cierto? Y ahí están los 2 millones de camiones que nos encontramos todos los años, 250.000 vagones, ¿no es cierto?, en formaciones de trenes, y también, Mario, viene todo lo que viene por barcaza, claro, que son miles y miles de barcazas que vienen. Bueno, ese sería un aspecto, ¿no es cierto? Se ha convertido Rosario, este polo de empresa, en lo fundamental, la mayoría es extranjera, ¿no es cierto?, que son 70 kilómetros, 31 plantas, 19 plantas que producen sus productos. Estamos entre esas su mayoría son Cargill, Bunge, ADM, que es de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, Costco de China. Es decir, el comercio exterior de parte de América del Sur y la Argentina se ha instalado aquí en la ciudad de Rosario, en el Gran Rosario, y se ha convertido en el puerto director por excelencia. Y bueno, eso está totalmente en manos extranjeras. La Argentina no controla el comercio exterior, y al no controlar el comercio exterior, digamos así, no controla su moneda, ¿no es cierto? Todas las variables económicas, en lo que hace la soberanía monetaria, la tienen estas empresas, ¿no es cierto? Y además, un poco para ver los mecanismos, hay un capítulo, el libro tiene 14 capítulos, Marina Mercante, Industria Naval, pero uno de los capítulos importantes que le da, digamos así, que puede ser tedioso, porque habla de todos los mecanismos del saqueo. ¿Cuáles son los mecanismos? No hay ningún tipo de control, Mario, no hay ninguno. El único control que hay es una autodeclaración jurada, que ellos dicen qué es lo que vende y qué es lo que no vende. Luego está el contrabando. Como hay diferencias tributarias, entonces lleva muchas veces soja argentina, como pasó en Formosa, la llevan al Paraguay, ¿no es cierto? Bueno, distintos mecanismos de contrabando, subfacturación, sobrefacturación, precios de transferencia. Estos son de capital intensivo también, Mario. Estos vienen, digamos, actúan, digamos, a través del capital financiero, y tienen su guarida financiera, que es un mecanismo que ha introducido el imperialismo. Usted tenga en cuenta que en los últimos 40 años, el 25% del capital financiero del mundo está en estos paraísos, que lo que se llama paraísos fiscales, ¿no es cierto? Esos paraísos fiscales es un instrumento en el terreno financiero legal para la ilegalidad, donde usted no puede saber qué es lo que tienen, ¿no es cierto?, el origen, etcétera. Todas estas empresas, todas tienen domicilios en los paraísos fiscales. Entonces usted ve, por ejemplo, el año pasado, Mario, se negociaron 28.000 millones de dólares, que ellos dicen, claro, ¿no es cierto? Las ganancias de las empresas, salvo algunas que cotizan en bolsa, es mínima, ¿no es cierto?, cero o pérdida. ¿A usted le parece que hay empresas como Cargill puede tener pérdida? Y a eso hay que sumarle, ¿no es cierto?, que no tenemos el control del Paraná. O sea, estamos hablando de una de las, es decir, la Cuenca del Plata, la unidad es la Cuenca del Plata, que conviven estos 5 países, que conviven estos 120 millones de habitantes, y esa es la gran autopista, que es el río Paraguay, el río Uruguay, el río Paraná, el río de la Plata, donde entran 5.000 buques por año, ¿no es cierto?, de ultramar, donde la mitad viene aquí a Rosario, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de control. El control, dragado, balizamiento y todo eso lo hace la Jan de Null, una empresa belga, ¿no es cierto? Entonces, por eso tanto interés. Usted sabe ¿qué es la Jan de Null? La Jan de Null es muy sencillo, lo puedo contar, porque que controla nuestro río. Por eso nosotros no hablamos de hidrovía. Claro. Hablamos de recuperar la Cuenca del Plata y recuperar el Paraná. Claro. ¿No es cierto? Entonces, la Jan de Null, toda esta discusión que ellos hablan de la hidrovía,
Porque, ¿sabe qué es la Yanderul? Son 7 dragas. ¿Saben cuánto vale cada draga? Toda esta discusión de la licitación. ¿Saben cuánto vale cada draga? 30 millones de dólares. Nada. O sea, estamos hablando de el Estado argentino no tendría 250 millones de dólares para comprar las dragas y tener el control y la administración para parar el contrabando. Yo le hablé de los mecanismos legales, ahora le voy a hablar de los mecanismos ilegales, porque sí, todo el mundo sabe. En su momento tuvimos hace muchos años una reunión con el gobernador Reutemann y le preguntamos, ¿no es cierto? El 35% de todo el comercio está en negro. Y entonces por eso no quieren, ¿se entiende? No quieren que haga ningún tipo de control. Y control sin administración, digamos así, imposible. Y bueno, entonces, los puertos, autodeclaración jurada, y el río, en manos extranjeras, esa gran autopista, ¿no es cierto?, donde entran esos 5.000 buques de ultramar que no tienen ningún control y que tengan, digamos, además del dragado, lo más importante es el contrabando. Sí, claro. Y por eso no quieren la administración. Pero bueno, es tan vasto el tema. Y después el otro embudo, Mario, el otro gran embudo, es importar este modelo extractivista, como vos mencionabas, eso de la base es a cambio de algo. Además que no controlamos la banca, no controlamos el comercio, no puede haber felicidad en el pueblo argentino si usted no controla estas cuestiones, si no controla el Paraná. ¿Quién vende? La Argentina no le vende a nadie. Acá lo que venden son Cargill, Bújeta, la divisa la controlan ellos, ¿no es cierto? Pero volviendo al problema de la desocupación estructural, el principal drama que tiene la Argentina es la desocupación estructural que tiene. Y nosotros ahora estamos haciendo un trabajo donde vamos a hacer una propuesta que tiene que ver con cómo podemos crear 10 millones de puestos de trabajos industriales. Una de las patas fundamentales es lo de la marina mercante. Claro. No pueden entrar 5.000 buques de los cuales nosotros no fabriquemos ninguno. Y nosotros tenemos que aplicar una ley del comercio mundial, que es la ley de reserva de carga, donde usted tiene el 50% del flete, tanto de lo que vende y tanto de lo que compra. Eso en Argentina se llama 7.000 millones de dólares. Así ¿no es cierto? Nosotros podríamos crear en 4 o 5 años, ¿no es cierto?, nuestra propia industria, digamos, industria naval y marina mercante, ¿no es cierto? Y tenemos que llenar las universidades, las escuelas técnicas, las escuelas navales, ¿no es cierto? Y podernos fabricar los barcos. Los barcos, el 98% son extranjeros, las barcazas son del río Mississippi, ¿no es cierto? Y ese también importamos desocupación todo el tiempo, importamos durmientes. Ahora se está ampliando, ¿no es cierto?, bien, el Belgrano Carga. Sí. Pero escúcheme, los durmientes vienen de afuera. Los rieles que están abarrotados acá en los puertos de Ciudad de Rosario vienen de afuera. Los vagones vienen de afuera, las locomotoras vienen de afuera. Bueno, pero eso es porque, Luciano, eso es porque ha habido, es decir, lo que me gustaría que quedara claro, vos lo decís con una precisión extraordinaria, así que no quiero interrumpir tu exposición. No, por favor, no, si charlemos un poco, no hagamos... Lo que me gustaría aclarar, sobre todo para los oyentes, es que llegamos a este punto no por fruto de la casualidad, sino porque ha habido un plan exitoso de colonización de la Argentina, que significó el desmantelamiento del Estado, el desmantelamiento de sus grandes empresas y la pérdida de control sobre áreas estratégicas, como vos mencionabas, el sistema financiero, que seguimos con la ley de entidades financieras de la dictadura militar, los puertos, el transporte, se desmanteló el ferrocarril. Es decir, eso ha sido un plan. Ahora, yo te quiero preguntar, ese plan, que uno se lo puede asignar a Lucifer, por decirlo en forma abstracta, ¿verdad? Sí. Lucifer no, esto ha sido desarrollado por actores concretos y con la complicidad de actores. Esos actores tienen que ver tanto desde el punto de vista de los dueños de la tierra, de los sectores políticos, los medios de comunicación,
estudios contables que también son copartícipes de el negreo, del contrabando, del tráfico, bufet de abogados que también defienden intereses extranjeros, en fin, esos, digamos, en algunos casos cómplices, en algunos casos socios menores, en otros casos pusilánimes. ¿Por qué no nos describís un poquito los criollos que nos venden? Y bueno, yo creo que hay que pagar un tributo, ¿se entiende? Bueno, estas empresas pagan un tributo donde tienen todo esto. Creo que vos lo describiste de manera brillante. ¿Cómo es? Si hay un factor externo, pero hay un factor interno. El factor interno no hay que correr el cuerpo a la jeringa. Es decir, ¿cuál es el principal medio de producción de América Latina y en particular la Argentina? El principal medio de producción es la tierra. Así es. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo importante. El factor interno. ¿Se entiende? El factor interno son que está intacta el latifundio, esa oligarquía terrateniente, ¿no es cierto? Yo he puesto ahí en un artículo en el libro, donde tenemos un capítulo entero dedicado a Soros, cómo es hoy. Pero, ¿qué descubrimos? Que en toda América Latina entre el 2 y el 10%, para ser muy generoso, tiene el 50% de la tierra. Mire, yo les puedo hablar de Santa Fe. Por ejemplo, hicimos el artículo del señor Soros. El señor Soros tiene 74.000 hectáreas. 74.000 hectáreas. ¿No es cierto? El monopolio de la tierra, en nuestra provincia tenemos 2.000, yo sé que los números no es lo mejor, pero vale decirlo. En nuestra provincia, 2.255, lo vuelvo a repetir, 2.255, estos latifundistas tienen el 49,6% del territorio en la provincia. Tremendo, la mitad de la provincia en manos de 2.000 tipos. Entonces, 2.000 tipos tienen el 50% de la provincia, una gran parte son extranjeros, como esta gente Soros. Este año, ya que me introdujo este tema, ¿no es cierto? Este año se van a llevar, la cosecha argentina va a andar, porque usted sabe que nosotros, está la situación dramática de la pandemia, pero desde el punto de vista del ciclo económico, nosotros fuimos los grandes beneficiarios del mundo. ¿Por qué? Porque la cosecha argentina, es decir, los commodities, la soja está a $520, ¿no es cierto? El maíz está a $204, el trigo está a $244, se ha casi duplicado los precios en el último año, y por lo tanto la producción argentina, si bien no es la mejor cosecha, porque no es la mejor, pero la Argentina pasó, ¿no es cierto?, va a incrementar su producción casi en $10.000 millones en concepto de ¿no es cierto?, en concepto de cosecha. Un tercio de eso va al alquiler de los campos, estos parásitos, digamos que existe lo que se llama la ley, ¿no es cierto?, el tema de los arrendamientos. Sí. ¿No es cierto?, el 70% de lo que se produce en la Argentina se hace bajo una modalidad, podríamos decir, de alquiler o de arrendamiento, para que lo entendamos. Entonces, estos tipos se van a llevar, ¿no es cierto?, más de $10.000 millones, digamos, y por eso son las cosas que tenemos que modificar. Y después están todas estas cuestiones menores, ¿no es cierto?, que usted dice. También han puesto las universidades públicas para este modelo. Por ejemplo, ahora está la licitación, ¿no es cierto?, también hay que hablar de la intelectualidad, cómo utilizan nuestros intelectuales, cómo utilizan nuestras universidades, cómo utilizan nuestros científicos, cómo utilizan nuestras universidades públicas. Digamos, hacemos una revolución en la genética o en la biología, y nosotros le llamamos, ¿sabe cómo le llamamos, Mario? A ver. Son el modelo, son enemigos de la tierra y el hombre. Y las mujeres, para que no se, ¿me entiende? Sí. Son enemigos de la tierra y el hombre. Millones de toneladas de veneno, deforestación, ¿no es cierto? Barren con los pueblos originarios, en 1 kilómetro cuadrado viven todos los cambios demográficos, y utilizan nuestras universidades públicas, lo mejor de nuestros científicos, nuestros estudiantes, nuestros intelectuales, para expulsar millones de argentinos. Entonces tenemos que replantearnos, digamos así,
Eso es lo que intentamos aportar un granito de arena a esta desigualdad. ¿Por qué la Argentina sangra por la barranca del río Paraná si nunca se produjo tanto trigo, tanta leche, tanta carne, tanto mineral de hierro, tanta energía sobre la cuenca del Plata? Y así podemos seguir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es lo que intenta explicar el libro. Bueno, el libro explica en gran medida el drama de la Argentina. Por este raconto que estamos haciendo, vos dirías que habría que, por un lado, si vamos al tema tierra, en la Argentina podríamos volver a discutir una moderna pero eficaz reforma agraria. Totalmente, Argentina necesita, imagínense si tenemos 2.000 tipos que tienen la mitad de la provincia. Claro. ¿Se entiende? Y entonces, bueno, yo entiendo que hace falta 2 reformas agrarias. Necesitamos una reforma agraria urbana y otra rural. Ah, sí, claro. ¿Cómo pueden vivir, no es cierto? ¿Cómo podemos entrar a la ciudad de Buenos Aires y ver el hacinamiento? Por Dios, tremendo sufrimiento. En 1 kilómetro cuadrado viven, digamos, 40.000 personas y tenemos casi una Argentina desértica. Expulsan, antes teníamos el problema de la dispersión en el campo, ahora es un océano verde desértico. Amontonan en los pueblos y después los llevan a las ciudades, ¿no es cierto? Y bueno, y esto es la situación. Tenemos que cambiar un modelo, es decir, todos los días estas usinas ideológicas, porque cuentan, como bien decís vos, Mario. Yo te felicito por el programa, por el mensaje que da, por esta pelea desigual que tenemos, porque está claro que nosotros tenemos que, digamos, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer una revolución cultural. Así es. Tenemos que organizar, digamos, lo mejor, tomar lo mejor de nuestra historia, de nuestros intelectuales, de los pibes, los estudiantes, y poner en discusión el modelo. Un país que casi no discute el tema agrario. No se discute, ¿no? Está vedado, es como... son temas que no... Pero además, vos acabas de decir algo desde el punto de vista simbólico me gustaría también que lo menciones. Vos decís, bueno, aquí hay tomando a Galeano, hay una gran vena abierta en América del Sur, que es Rosario. Pero en Rosario es casi el símbolo de la soberanía, porque allí se creó la bandera nacional, allí estuvo Manuel Belgrano. Esta ironía, claro, esta paradoja, ¿cómo la explicás? Y bueno, por eso nosotros arrancamos nuestro libro con los sueños de Belgrano. Nosotros, primero, nosotros que decimos, no podemos vivir de espalda a nuestra riqueza. Vos mencionabas muy bien, Mario, no hay ninguna posibilidad de construir felicidad al pueblo argentino si nosotros vivimos de espalda a nuestra riqueza. Cuando hablamos del Estado ha delegado, o sea, el Estado es un órgano burocrático administrativo y ha delegado la función, es decir, pararnos sobre nuestra riqueza, organizar nuestra riqueza, planificar nuestra riqueza, nuestra producción, etc. Esas funciones la han delegado y han hecho una revolución cultural en contra. ¿En dónde? Y bueno, y acá nosotros por eso hablamos de Belgrano. Tenemos que sembrar estas cuestiones, ¿no es cierto? El Belgrano, el político, el revolucionario, el científico, el investigador, ese gran, digamos, ese educador, pero educador para la libertad, para la igualdad, ¿se entiende? Como decimos con Carlito, es decir, nosotros con los sueños de Belgrano, tenemos que sembrar los sueños de Belgrano, que repartía las tierras, los primeros contactos sociales que tuvo, digamos, en el proyecto ese que iba para el Paraguay. Es decir, nosotros con los sueños de Belgrano, o, fíjate vos, digamos, podemos tomar San Lorenzo, digamos, la primera batalla de San Martín, claro, contra el saqueo, ¿no es cierto? Podemos tomar la vuelta de obligado. Así es. Si usted sabe, le puedo decir muy brevemente, que desde siempre, por más revolución y los cambios de la humanidad, siempre el programa de la libre navegación de los ríos interiores, ese fue el programa que tuvieron desde los vikingos para acá. Claro. A los pueblos se lo conquistó y se lo sigue conquistando, ahora estoy viendo algunas cuestiones internacionales, por las aguas. ¿No es cierto? Bueno, nosotros, nuestros paisanos, nuestros gauchos, con Lucio Mansilla, derrotamos la flota anglo-francesa en la vuelta de obligado,
en Punta Quebracho. Los que derramaron su sangre no derramaron su sangre para que vengan 4 o 5 vivos, que se los puedo nombrar, el señor Irígoras, presidente de Dreyfus, se lo puedo decir, este señor de los Vega, ¿no es cierto?, con la Jean de Null, el señor Subizarreta, ¿no? 4 o 5 tipos que son los que digo que hacen el negocio. Claro. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que sembrar esto, Mario, tenemos que sembrar esa con la idea de Belgrano, como nosotros decimos, conocer para defender, defender para amar, amar para liberar, y como dice Carlito, para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Esos son nuestros sueños. Bien. Y con eso nos movemos, y nos movemos con los sueños de Belgrano, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo. Y desde ahí abordamos la realidad. Así es, muy muy bien. Escúchame, te voy a hacer, la verdad que el tema es interminable, pero te voy a hacer solamente dos preguntitas, o 3. Una, ¿qué pensás sobre el decreto 949 del 20? Bueno. Es decir, ese decreto a partir del cual se prorroga en la misma empresa el dragado, balizamiento y control del río Paraná. Bueno, es importante esto, lo del... Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para que la gente entienda. Nosotros venimos de un gobierno que era el gobierno de Macri, que iba a tener 830 funcionarios que eran gerentes de empresas y en su mayoría extranjeras. Llegamos a tener un vedor jamaiquino en el Banco Central. Sí. Y que hicieron una de las estafas más grandes nacionales, digamos así, y en nuestra provincia, que fue la estafa de Vicentín junto con... Estos tipos tenían ya la renovación cocinada, ¿se entiende? Por eso no hay pliego, no hay estudio, no hay nada. Se iba a renovar a la Jean de Null directamente, porque esto es un acuerdo de Paolo Roca, que tiene interés por el mineral de hierro. Usted sabe, Mario, que nosotros en la Cuenca del Plata, con nuestros hermanos bolivianos y brasileros, tenemos el 50% de la reserva de mineral de hierro del mundo. Y parte de ese mineral ya está bajando y abastece nuestra siderúrgica, en particular Paolo Roca. Entonces Paolo Roca, el señor Paduan, presidente de Vicentín, asociado a una inglesa que es la Glencore, que tiene en Renova, que es la principal fábrica de aceite del mundo y sus productos. La tienen los ingleses. Usted sabe que en la Argentina, como mencionábamos antes, siempre se trata de poner bajo la alfombra, ¿no es cierto?, el latifundio, pero a los ingleses. Y entonces, este señor también, digamos, de la Glencore, el señor Subizarreta, la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, que es un gran operador también de la Jean de Null, bueno, y este señor Padua. Esta gente tenía ya la renovación cocinada, y vino lo del gobierno. El gobierno interrumpió ese proceso, eso es importante y fue positivo. Claro. Interrumpió ese proceso y entonces hace un anuncio de crear un Consejo Federal de la Hidrovía, donde van a estar representadas las provincias, ¿no es cierto?, ribereñas del Paraná. Yo creo que tenía que estar las 24 provincias, ¿no es cierto? Pero bien, dejémoslo ahí. Pero es importante porque, por ejemplo, de lo que se va a licitar, que son 1.238 kilómetros, hay 842 que son de Santa Fe, es decir, y lo mismo vale para las provincias hermanas. Es importante que el Estado considere la opinión de las provincias. Me parece que eso es muy importante, es válido, pero esa medida, ¿no es cierto?, bien federativa, donde la última palabra la tenía la nación, pero consideraba la provincia, era válida en la medida del otro anuncio que iba acompañado, crear hidrovía sociedad del Estado. Así que el Estado iba a tener control de la hidrovía, por lo menos en un paso, digamos así, la administración, el control y la administración, en camino a un proceso de capitalización, etcétera. Entonces, claro, la verdad que fue muy positivo, pero al meter este decreto, al anunciar este decreto, anula la posibilidad esta. Y por lo tanto, lo único que queda es renovar la Jean de Null, van a sacar el MEPA, ¿no es cierto? Y bueno, ni siquiera tenemos los pliegos, ahora la han destinado a la Universidad del Litoral, la parte hídrica, ingeniería hídrica, los estudios, digamos así, porque no hay ni siquiera estudios, ¿no es cierto? Están los plazos el 30 de abril. Entonces, y ahí nosotros creamos un movimiento que se está reproduciendo, digamos, en todo el litoral marítimo y digamos, en lo que sería la cuenca del Paraná, Corrientes, todas las provincias,
se están constituyendo foros, digamos, y por la soberanía, porque además esto hay que sumarle lo del Canal Magdalena, que sería otra cuestión importantísima, porque usted sabe, Mario, que el 66% de nuestro territorio, de nuestra frontera, de nuestra soberanía, es agua. Y nosotros estamos presos en nuestras aguas, porque no tenemos una comunicación entre toda esta cuenca del Plata, ¿no es cierto así?, y la comunicación con nuestro litoral marítimo por nuestro territorio. Entonces, el artículo, este decreto es nocivo, Mario, porque anula la posibilidad de ese Canal Magdalena y anula la posibilidad de control y la administración de todo este contrabando que mencionábamos antes. Y se ha conformado este movimiento. Nosotros el día 2 de abril, aquí en la ciudad de Rosario, se ha conformado Recuperemos el Paraná, y vamos a estar juntos a nuestros excombatientes de Malvinas, porque ese foro que tenemos, Recuperemos el Paraná, tiene como bandera soberanía, 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 como planteamos siempre con Carlos Beltrade, y bueno, y marchamos al 2 de abril, pero se va creando. Lo importante de esto, Mario, ¿qué es lo importante? Lo importante es que estemos hablando de esto, Mario. Sí, esto, claro, es lo importante, es un paso muy importante que hay que tener en cuenta. Bien, escúchame, por falta de tiempo no te voy a hacer más preguntas, pero sí te quiero preguntar si algún oyente quiere conseguir tu libro. Ah, sí. ¿Cómo lo consigue? Bueno, lo puede conseguir, yo le mando, primero puede entrar al Mercado Libre y ya lo puede encontrar. Argentina sangra por la barranca del río Paraná, ya está en el Mercado Libre. Perfecto. Y si no, lo puede tener www.editorialagora.com.ar. Ahí lo puede obtener, pero ya está en el Mercado Libre. Después está en la librería, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a meter en Buenos Aires, pero ya está, bueno, acá en San Rosario ya está en Santa Fe y todo eso, man. Bien, bueno, Luciano Orellano, felicitaciones por este aporte que haces al pueblo argentino, que tiene que recuperar sus palancas estratégicas para el desarrollo sano y con bienestar para todos. Te felicito realmente, creo que haces un aporte extraordinario. Yo espero que el libro cumpla la misión que se ha propuesto, y seguimos en esta lucha por recuperar soberanía para el pueblo argentino, que tanto hemos entregado que ya mucha gente no sabe ni por dónde hay que empezar. Pero hay que ordenar los factores y empezar a recuperar cada una de las colinas estratégicas que hemos cedido, justamente para poder construir el poder soberano del pueblo, para la felicidad del pueblo y, como alguno dijo, la grandeza de la nación. Claro, Mario, nosotros decimos conocer para defender, defender para amar, amar para liberar, para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Yo te agradezco, Mario, y te felicito por tu programa, y muchísimas gracias para que podamos aportar un granito de arena. Muy bien. A esta Argentina que soñamos. Así justa, libre, soberana, etcétera. Muy bien. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Mario, un gusto, viejo. Igualmente. Saludo a la audiencia. Gracias. Bueno, hemos hablado con Luciano Orellano, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del Paraná. Y claro, se nos abre un poco la cabeza y empezamos a entender por qué motivo este cuerpo vigoroso que es el pueblo argentino sobre un territorio fértil está estancado. Algunos buscan elucubraciones esotéricas, buscan cuestiones abstractas. Es muy sencillo. No podemos progresar, no podemos mejorar la calidad de vida, porque permanentemente nos están saqueando, nos están robando. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando que grandes corporaciones extranjeras son los que manejan el comercio exterior, son las que contrabandean, son las que triangulan por Paraguay, dicen es soja paraguaya y no paga retenciones entonces, pero no es soja paraguaya, es soja de Argentina que sale al Paraguay y vuelve por el río Paraná como si fuera paraguaya, pero en realidad lo que está evitando es pagar las retenciones. Entonces, estamos hablando de empresas que manejan el comercio exterior y que por tanto son las que reciben los dólares por las exportaciones de las riquezas argentinas. Estamos hablando de territorios argentinos en manos de extranjeros que no habitan el suelo argentino. Yo no tendría ningún problema en que un extranjero tuviera 200 hectáreas en la Argentina y viviera en esas 200 hectáreas o en un pueblito a pocos kilómetros de esas 200 hectáreas y se hiciera cargo de esas 200 hectáreas. Pero no,
tienen decenas de miles de hectáreas en el territorio argentino y viven en el extranjero. De manera que todos los beneficios, es como si esa parte del territorio no fuera argentino, fuera extranjero, porque no le sirve para nada al pueblo argentino. Entonces habitamos un país que creemos que es nuestro y el país ya se lo llevaron puesto otros. Entonces no manejamos ninguna herramienta a partir de la cual poder diseñar un futuro excelente para el pueblo argentino. Hoy los argentinos deberíamos estar viviendo en la abundancia. Hoy deberíamos estar recibiendo inmigración, como ocurrió hace 100 años atrás. Muchísima inmigración. Y sin embargo, nuestros chicos de las capas medias, más o menos acomodados, están soñando con ir al exterior. ¿Cómo al exterior? Si es difícil encontrar un país donde se pueda vivir mejor que en la Argentina. Pero claro, en la medida que dictadura mediante y complicidad o indiferencia por parte de nuestra dirigencia política han dejado que efectivamente no manejemos las finanzas, no manejemos el comercio exterior, no manejemos los puertos, no manejemos las vías navegables, no manejemos el ferrocarril, no manejemos el comercio interior en gran medida, que también se ha ido concentrando en muy poquitas manos, no manejamos prácticamente, no manejamos el territorio, no manejamos prácticamente nada. Entonces, claro, somos un pueblo que va y vota, pero nuestros dirigentes no nos dicen qué van a hacer, no nos proponen un programa de gobierno. ¿Por qué no nos proponen un programa de gobierno? Porque están resignados a vivir bien ellos como clase política, gerenciando la colonia. Y lo que debemos hacer es terminar con la colonia, así de sencillo. Por eso dice muy bien Luciano Orellano, tenemos que volver a los sueños de Manuel Belgrano. Ni amo viejo, ni amo nuevo. Libres de libertad absoluta. Soberanos. Para lograr la igualdad. Para lograr la prosperidad. Para lograr el bienestar general. Sin soberanía, la Constitución Nacional, la propia Constitución Nacional, se transforma en una letra bonita, pero que no incide en la vida de los argentinos. Por eso algunos republicanistas que se llenan la boca con la república, porque yo también quiero la república, pero la república sin soberanía es una abstracción, es un juego de supuestos poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, que en definitiva sobre las cuestiones estratégicas y más importantes no tienen ninguna incidencia. Solo lo tendrán en la medida que lo recuperemos todas estas colinas estratégicas enajenadas durante muchísimos años y que hay que recuperar en un tiempo razonable para que no sigamos sufriendo como pueblo este empobrecimiento de más de la mitad de la población y de prácticamente 2/3 partes de nuestros niños y adolescentes, en los que depositamos el futuro de la patria, pero a los que no les damos ni siquiera los nutrientes suficientes para que desarrollen una vida digna.